buenos días compañeros, yo me llamo Mónica Esparza y les voy a hablar sobre el mensajero sideral y el juicio de Galileo Galilei. Bueno, Galileo Galilei nació en 1564 y murió en 1642. Sus padres, Vicencio Galilei y Florencia. Este fue un célebre matemático, físico y astrónomo italiano, considerado como un pionero en el desarrollo del método científico experimental. Galileo hizo notables contribuciones al desarrollo de la ciencia, entre otras la ley del movimiento, estudió sobre la insincronía del péndulo y como astrónomo utilizó el telescopio exitosamente en observaciones del firmamento, haciendo importantes contribuciones al desarrollo de la ciencia moderna como lo conocemos hasta hoy. El mensajero sideral. Bueno, el mensajero sideral fue la primera publicación que se realizó acerca del empleo del telescopio para observar el cielo nocturno. Con las investigaciones y la obra completa de Galileo se inicia el surgimiento de la física y la astronomía. Aquí viene la decisiva defensa del sistema Copérnico, donde según él, la Tierra permanecía estacionada en el centro del universo y el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas giraban en torno a ella. Es aquí donde Galileo contribuyó de manera más significativa en defensa al sistema Copérnico y lo hizo de dos maneras. En primer lugar, Galileo construye sus primeros telescopios en 1609 y es aquí donde lo utiliza para observar los cielos y con ellos transformó observaciones que la teoría copérnica supuestamente debía explicar, y en segundo lugar sentó las bases de una nueva mecánica que reemplazaría a la aristotélica. Con esta se iban a contradecir los argumentos mecánicos en contra de Copérnico. Con esto mismo, con él descubrió las fases de Venus, fenómeno que indicaba que este planeta giraba alrededor del Sol. Descubrió 4 lunas girando alrededor de Júpiter, la superficie de la luna que estaba cubierta de montañas y cráteres, y que Marte y Venus eran del tamaño aparente en el que el sistema Copérnico ya predecía. Aunque después de esto, las observaciones procedentes sobre Galileo y su telescopio plantearon un serio problema epistemológico con la interpretación de la doctrina aristotélica, ya que se hacía en esa época. Ni siquiera el propio Galileo usó la teoría óptica con ese proceso, y se enfatizó la especulación lógica y la búsqueda de los principios últimos en las ciencias. Los datos de los sentidos están constituidos con una fuente de información fundamental. Su función era suministrar información acerca del mundo. Se reconocía, sin embargo, que los datos de los sentidos podían fallar en ciertas circunstancias. Como esto, básicamente, no se podía contradecir. Esta es la atmósfera que enfrenta Galileo Galilei en su tiempo, y explica en parte por qué tiene que recurrir a la experimentación, al ingenio y a la creatividad para demostrar la veracidad de la información obtenida en su telescopio. A tener que emplear y exigir un razonamiento riguroso para convencer a sus interlocutores. La mayor contribución de Galileo, obras sobre mecánica. Fue aquí donde distinguió claramente entre aceleración y velocidad y afirmó que los objetos que caen libremente se mueven con una aceleración constante, independientemente de su peso y forma. Ley de inercia. Aquí negó la afirmación aristotélica de que todo movimiento requiere una causa y propuso la ley de inercia circular, en donde un cuerpo que se mueve por un plano horizontal continuará moviéndose de la misma dirección con velocidad constante, salvo que sea perturbada. Esto lo analizó resolviendo el movimiento de un proyectil, aunque tuvo menos éxito al explicar por qué los objetos sueltos no salen desprendidos de la superficie de una Tierra que gira. Galileo, el principio de relatividad. Aquí fue donde Galileo demostró el carácter relativo del movimiento, que hacía referencia a que todo depende de donde nos encontremos como observadores, es decir, que todo depende del sistema de referencia que utilicemos. Todo esto surgió poco a poco en un periodo de medio siglo, que se culminó en sus 2 libros que fueron publicados en 1638. Después de eso, Galileo hizo sus nuevas concepciones cada vez más precisas, mediante ilustraciones y experimentos mentales. Asimismo, la nueva mecánica de Galileo hizo que el sistema Copérnico se defendiera de algunas suposiciones que ya había mencionado anteriormente. Y aunque la obra científica de Galileo estuviera concebida para reforzar la teoría copérnica, el propio Galileo no logró formular una astronomía detallada
y pareció siguiendo los aristotélicos. Aunque ciertamente Galileo y Kepler lograron dar argumentos válidos en la teoría copérnica, no obstante, después fueron necesarios avances sobre la teoría para poder basarse de un forma firme en física. Asimismo, Newton logró sacar partido de la obra de Galileo y Kepler para construir esa física general que se expuso en 1687. Después de esto mencionado viene el juicio de Galileo. El caso de Galileo empezó alrededor de 1610 y culminó con el juicio y condenación por la Inquisición romana en 1633. La sentencia de la Inquisición de Galileo Galilei decía así. Por cuanto tú, Galileo, hijo del difunto Vicencio Galilei, de Florencia de 70 años, fuiste denunciado en 1615 a este santo oficio por sostener como verdadera una falsa doctrina enseñada por muchos a saber, que el sol está inmóvil en el centro del mundo y que la tierra se mueve y posee también un movimiento diurno, así como por tener a discípulos a quienes instruyes en las mismas ideas, así como por mantener correspondencia sobre el mismo tema con algunos matemáticos alemanes, así como por publicar ciertas cartas sobre las manchas del sol, en las que desarrollas la misma doctrina como verdadera, así como por responder a las objeciones que se suscitan continuamente por las Sagradas Escrituras, glosando dichas escrituras según tu propia interpretación, y por cuanto fue presentada la copia de un escrito en forma de carta redactada expresadamente por ti para una persona que fue antes tu discípulo, y en la que, siguiendo la hipótesis de Copérnico, por esto el Sagrado Tribunal, deseoso de prevenir el desorden y prejuicio que desde entonces proceden y aumentaban el menoscabo de la sagrada fe, y atendiendo el deseo de su santidad y los semicentismos cardenales de esta Suprema Universal Inquisición, califica las dos proposiciones de la estabilidad del Sol y del movimiento de la Tierra según los calificadores teológicos, como sigue. La proposición de ser el Sol el centro del mundo inmóvil en su sitio es absurda, filosóficamente falsa y formalmente herética porque es precisamente contraria a las Sagradas Escrituras. 2. La proposición de no ser la Tierra el centro del mundo, ni inmóvil, sino que se mueve y también con un movimiento diurno, es también absurda, filosóficamente falsa y teológicamente considerada por lo menos errónea en la fe. Roma, en el convento de la Minerva, 22 de junio de 1633, cuando Galileo dijo: «Yo, Galileo Galilei, he abjurado conforme se ha dicho antes con mi propia mano». Asimismo concluyó, la Inquisición afirmaba que la suerte de Galileo sería un ejemplo para los demás para que se obtuviesen en la delincuencia de este género. Y en esta afirmación acertó, ya que por lo menos en lo que se refiere a Italia, Galileo fue el último capaz de delincuencias de este género. Y no puede decirse que la Iglesia haya variado mucho desde el tiempo de Galileo, donde todavía se ejerce este poder como en Irlanda y en Boston. Se sigue prohibiendo toda literatura que contenga nuevas ideas. La Inquisición quería que Galileo se retractara y considerara su modelo como una simple hipótesis matemática. La pena fue conmutada y fue condenado a vivir bajo arresto domiciliario durante el resto de sus días, pero Galileo permaneció fiel a su método hasta su muerte, en 1642, año en que nació Isaac Newton. La de Galileo Galilei. Bueno, la hermana María Celeste nació como Virginia, fue hija de Galileo Galilei y María Gamba. Fue la mayor de 3 hermanos. Eligió el nombre de María Celeste por la Virgen María y por el amor de su padre hacia la astronomía. Luego de cumplir 13 años, ingresó al convento de San Mateo, de donde no volvió a salir, puesto que después de la muerte de Galileo, el amor por su padre colmó sus años, y el abandono del que fuera objeto de niña y adolescente se transformó en una amistad de padre e hija que testimonia 124 cartas que ella escribe para su progenitor. Lamentablemente, las respuestas del gran científico no se conocen, aunque se ha observado que pudiera ser la misma Inquisición la que arrasó con ellas, como con todos sus papeles. De las que se han leído, se queda una huella de abnegación y entregas notables, a la par que la gran admiración por una obra supuestamente sacrilegia, que aun haciendo penitencia en su nombre para que fuera perdonado, se escapa de una de sus líneas, donde dice: «Si pudiera sustituirlos yo misma en el resto de vuestras penas, elegiría de buena gana una prisión aún más estrecha que esta en la que habito, si así os pusiera vos en libertad». En cuanto a Galileo Galilei, hay orgullo y asimismo una fuerte afección cuando deja constancia de la única cosa cierta que sabemos que manifestó sobre su hija. Así su voz una y otra vez expresa la inmensidad de su amor filial. De María Celeste, Galileo escribió: «Ella es una mujer de exquisitamente singular bondad y muy apegada a mí».
escritas durante 20 años a un padre que casi nunca vio, ya que él no podía ocuparse y atender otra cosa que no fuera su ciencia. Estas cartas testimonian el grado de abnegación y entrega que se consideraba propio de la condición femenina. Hoy en día son la prueba irrefutable del segundo sexo denunciado por Simón. Y sin embargo ella, Sor María Celeste, fue plena y gozosa en el acto de amar con devoción, penitencia y servidumbre. La calidad humana de sus 124 cartas conservadas son la razón de... Se podrá decir que hija bastarda, como sus dos hermanos, puesto que su padre nunca se casó con María Gamba, su compañera. Podremos adivinar que lo que el padre ejercitó en olvidos y distracciones respecto de su hogar, lo vivió en su vejez, sino con un remordimiento, al menos con una profunda nostalgia. Apenas retornado a Arcetri, en desgracia, María Celeste contrajo disentería y falleció a la edad de 34 años. Después de la muerte de su hija mayor, Galileo hubo de manifestar a amigos cercanos su profundo dolor por no haber tratado con mayor interés y afecto a su hija, sobre todo a ella, la frágil niña convertida en monja en plena adolescencia, subrayando que no podía dejar de recordarla con el mayor sobrecogimiento un solo de sus días. Asimismo concluyo, como Galileo Galilei fue uno de los más reconocidos exponentes de la ciencia, gracias a sus investigaciones y descubrimientos ya expuestos, también como pudo vivir algunas desgracias injustas. Asimismo, la astronomía sienta base como ciencia en la actualidad, con teorías y comprobaciones utilizadas en el ámbito científico como educativo.